reciclarlo. Bolivia es nuestro hogar. Grandes y chicos la tenemos que cuidar. Con la cascada vamos a juntar las botellas para no contaminar. Marca la línea o escríbenos al WhatsApp. Con la cascada todos vamos a reciclar. 680039901. Hay que marcar con la cascada, reciclar con el WhatsApp. 680039901. Hay que marcar con la cascada, reciclar todos marcando. Reciclemos con la cascada, orgullosamente boliviana. Con la cascada voy a reciclar. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. Denunciamos el uso de imagen del Dr. Luis Larrea en publicaciones de venta de un fármaco para las enfermedades articulares. No se deje estafar con falsedades que solo buscan dañar la imagen del presidente del Colegio Médico de Bolivia. Nosotros lo que queremos pedir a la población es que no se dejen engañar con estas falsas noticias que están apareciendo en las redes sociales. El Colegio Médico deslinda toda la responsabilidad en estos grupos y vamos a pedir a la policía que se haga cargo para sancionar a estas personas que manejan y que se den con los culpables que están queriendo mellar la imagen del Colegio Médico Nacional. No se deje engañar. Gente malintencionada está usando la imagen del Dr. Luis Larrea. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más, querida hermosa familia boliviana. Bienvenidos a su programa dirigido a la salud y al cuidado de todos los miembros de la familia Doctor TV. Mi nombre es Penélope Michel, soy médico neurólogo y esta noche quiero que nos acompañen, por favor, ya que durante esta hora vamos a hablar de un tema muy importante y seguramente en algún momento alguien de su familia o algún amigo, algún pariente ha hablado acerca de este tema. Hoy queremos dedicar este espacio a lo que es la enfermedad de la artrosis. Para este tema hemos invitado a un especialista, el doctor Gabriel Durán, quien es médico reumatólogo y esta noche nos va a ir explicando, nos va a ir resolviendo cada una de esas dudas y preguntas que tenemos al respecto. Entonces no se olviden, al final del programa ustedes van a poder interactuar directamente con nosotros, con el especialista en este caso, para ir resolviendo cada una de sus consultas. Entonces, doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. ¿Cómo está, doctora Michelle? Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche también. Perfecto, doctor. Ya entrando al tema, doc, ya lo conocemos al doctor en una oportunidad previa, así que no sé si podemos hacer un recuerdo a la población y los que se están adheriendo por primera vez al programa y que lo están conociendo por primera vez al doctor, para ir desglosando estos conceptos y diferenciarlos. Lo que es la artrosis en este caso, que es el tema a hablar de hoy, que muchas personas lo confunden con la artritis,
Y en este caso ya, porque a veces dicen no, es una degeneración y muchos incluso lo confunden con lo que es la osteoporosis. Entonces, para tener primero esos tres conceptos diferenciados y ya hablar del tema. Perfecto. Bueno, sí existe una diferencia en estas tres patologías o estas tres enfermedades que nos ha mencionado, doctora. En efecto, en la anterior oportunidad habíamos hablado de la artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea es una enfermedad inflamatoria. O sea que lo que predomina en el daño en la articulación es una inflamación. Y además, algo que es muy importante mencionar es que esta es una enfermedad sistémica. O sea que también puede afectar otros órganos de nuestra economía, como se dice. Puede afectar los ojos, los pulmones, el corazón, el sistema nervioso central, la piel, etc. Entonces, la artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune, una enfermedad que afecta a otros órganos, además de las articulaciones. La osteoporosis es una patología ósea, netamente, ¿no? Donde la calidad del hueso ha perdido su densidad y las personas tienen más predisposición, por lo general personas mayores, damas después de la menopausia, a sufrir una fractura. Entonces la osteoporosis es una enfermedad ósea que sí se diferencia también de la artritis reumatoidea, y la artrosis, que es el tema que vamos a conversar ahora, es una enfermedad articular, pero que el componente fundamental sí es degenerativo, sí es un envejecimiento de la articulación. Digo preferentemente porque también existe un componente inflamatorio. Antes se creía que no había inflamación en la artrosis, pero sí existe un cuadro inflamatorio, pero que no tiene la magnitud que tiene una artritis reumatoidea. Y otra particularidad muy importante es que no es una enfermedad que afecte a otros órganos, como la piel, el corazón, los ojos que hemos mencionado, como lo hace la artritis reumatoidea. Perfecto. En este caso, entonces, el tema a abarcar hoy es la artrosis. Podemos entender que es lo que mencionaba el doctor, una degeneración del hueso, es decir, un envejecimiento, para que nos vayan entendiendo. Doctor, ¿cuáles son las causas de esto? ¿Nos va a llegar a todos? ¿A qué edades principalmente se presenta? ¿Solamente es en personas adultas o ya una persona joven puede llegar a tener este tipo de problemas? Sí, la artrosis es una enfermedad de la degeneración del cartílago articular, ¿no? Que es un poco una diferencia. El cartílago articular y digamos que el hueso sí es la osteoporosis, sí vale el término de degeneración. La causa de la artrosis no se conoce a una ciencia exacta, decir esta es la causa. Sin embargo, existen varios factores asociados. Y usted muy bien lo ha mencionado, doctora, uno de ellos es la edad. La edad es un factor de riesgo para desarrollar la artrosis. En efecto, es una enfermedad que afecta fundamentalmente a personas de mayor edad. Hay algunos cortes que reportan desde los 45 años, 50 años para adelante, pero sin duda a mayor edad, mayor probabilidad de desarrollar esta enfermedad. De hecho, el 100% de la población va a tener signos degenerativos en una radiografía después de los 70 años. O sea, si una persona que no tenga alguna molestia o algún síntoma, sí va a encontrarse una radiografía que tenga estigmas de una enfermedad degenerativa. Es muy importante también lo que usted mencionaba, si puede afectar a personas más jóvenes. Si bien no es lo común, pero sí puede pasar. Y cuando nosotros nos enfrentemos o encontremos a personas jóvenes que tengan los síntomas que vamos a hablarlos más adelante de una artrosis, tenemos que buscar una causa subyacente. Lo más frecuente que podemos encontrar son alteraciones en el alineamiento articular, personas que hayan nacido con displasia de cadera, personas que tengan escoliosis, que tengan un pie plano, un pie equino, un miembro inferior más largo que el otro, etcétera, que efectivamente por ese desequilibrio de las fuerzas mecánicas en la articulación van a hacer que a una etapa más joven puedan presentar artrosis. Perfecto. ¿Cuáles son los lugares donde uno principalmente puede llegar a tener esta enfermedad? ¿Es en todas las articulaciones? Algunos dicen, no, me han dicho que tengo artrosis en mi caderita o en mi rodilla, pero ¿puede aparecer en algún otro lugar? Sí. Depende mucho, hablan del género, a mí no me gusta personalmente poder estratificarlo así porque puede generar a veces confusión. Sin embargo, puede afectar todas las articulaciones que tengan definitivamente al cartílago articular. Las más frecuentes sin duda van a ser las caderas, las rodillas, articulaciones en los dedos, pero efectivamente puede afectar hombros, puede afectar codos, puede afectar la muñeca, puede afectar la columna, desde la columna cervical, dorsal, lumbar, tobillos, o sea, sí puede afectar todas las articulaciones que tengan un componente de cartílago articular. Bien. Doctor, ¿cómo puedo hacer yo, un familiar, mi mamá, mis abuelos, etcétera,
¿qué síntomas van a empezar a tener? ¿Cómo pueden saber si empiezan a tener esta enfermedad? ¿Cuáles son las manifestaciones que van a aparecer? El síntoma cardinal de la artrosis es sin duda el dolor. Pero una particularidad del tipo, del ritmo del dolor que tienen las personas con artritis se llama de ritmo mecánico. ¿Qué quiere decir eso? El dolor de ritmo mecánico es el dolor que hace referencia cuando una articulación presenta, o la persona presenta el dolor en la articulación después de una actividad física o del ejercicio físico y que disminuye o remite con el reposo. Por ejemplo, una persona que nos comente y nos diga, a mí me duele las rodillas cuando subo o cuando bajo las gradas o cuando hago grandes caminatas. Por lo que tengo que sentarme un momento a descansar para que calme el dolor. Ese es un dolor de ritmo mecánico, es el dolor que se presenta con la actividad o con el esfuerzo físico y que disminuye y que remite con el reposo. Lo mismo puede pasar en las manos. Doctor, me duelen mis dedos después de lavar ropa, después de que ordeno toda mi casa y bueno, descanso y el dolor disminuye. Ese es un dolor de ritmo mecánico. Y otra particularidad de este ritmo del dolor es que es muy localizado por lo general. El dolor del ritmo mecánico afecta a la rodilla, por ejemplo, y es muy localizado. En cambio, el dolor inflamatorio es más difuso. Entonces, dolor del ritmo mecánico muy localizado que empeora o despierta con la actividad física y que disminuye o que remite con el reposo. Perfecto. Entonces ya tenemos un dato muy importante esta noche hablando de lo que es la artrosis. Estamos junto con el doctor Gabriel Durán, él es especialista en reumatología. No se olviden que ya pueden ir enviando sus preguntas, sus comentarios, sus consultas a los números habilitados a la línea de WhatsApp al 624-05-321. Entonces, doctor, el síntoma cardinal, bien lo mencionó, es el dolor, ese tipo de dolor que va a aumentar, que va a despertar cuando uno empieza a hacer una actividad física. Es algo muy importante y algo que lo diferencia de un tema previo que habíamos tocado. ¿Cómo se puede confirmar? ¿Se tiene que hacer ecografías, rayos X? ¿Hay algún laboratorio? ¿Cómo podemos ir confirmando esto? Sí, me permite, doctor, antes tal vez de hablar un paso de las pruebas complementarias, si bien mencionaba el dolor como el síntoma cardinal, pues existen algunos otros síntomas que los pacientes también se pueden identificar y que van a referir. Si bien el dolor es el síntoma cardinal, otro de los síntomas es la rigidez articular matutina de menos de 30 minutos. Es un paciente que despierta y que siente que las manos, muchas veces en los términos que nos indican es que las manos han entumecido o que les cuesta flexionar los dedos, pero que por lo general tiene una duración corta, una duración de teóricamente menos de 30 minutos. O sea, el paciente despierta, no puede flexionar los dedos, pero pasan unos minutos, etcétera, y el paciente ya puede adquirir la movilidad normal. Esto es muy importante porque también es un síntoma que diferencia la artritis reumatoidea. Generalmente los pacientes con artritis reumatoidea, esta rigidez dura más de una hora. Entonces los pacientes tienen esa dificultad para flexionar, para hacer actividades por más de media hora, de una hora. Y en algunos casos, cuando efectivamente la enfermedad ha tenido un poco más de evolución, de mayor tiempo de progresión, algunos pacientes escuchan o perciben sonidos fundamentalmente en las rodillas. Doctor, mis rodillas están sonando, mis rodillas suenan como galletas, cuando subo o bajo las gradas me crujen las rodillas. Entonces ese es otro síntoma que efectivamente hay que confirmarlo, que hay que diferenciarlo de un chasquido y un crépito, que es otro de los síntomas importantes en la artrosis. Esta imagen que estamos viendo en pantalla, no sé si podemos colocarla nuevamente, ¿corresponde a un pacientito que tiene artrosis? Sí, definitivamente. Estas son dos manos con nódulos de Bouchard y Everden, así se llaman, no importa que aprendamos de memoria el nombre, pero si ustedes se fijan a nivel de las articulaciones o los nuditos, como a veces lo conocemos mejor, si ustedes se fijan prácticamente en todos los dedos, esas bolitas, si me permiten la expresión, esas excrescencias, son nada más que una reacción osteofitaria, es el hueso que ha crecido por la fricción de dos superficies óseas, y en el afán del organismo de querer regenerar
regenerar el cartílago, lo que regenera o lo que crece es un hueso aberrante, y hace que salgan esas excrescencias. Si ustedes se dan cuenta, son en la parte distal y en la parte media del dedo, ¿no? Si uno se fija, la parte proximal, que son las metacarpofalángicas, están prácticamente normales. Y esto es muy importante porque la anterior vez comentábamos eso. La artrosis afecta fundamentalmente las interfalángicas distales, que son estas, las interfalángicas proximales. Casi nunca las metacarpofalángicas, que son estas articulaciones. Y todo lo contrario, para aprovechar, acontece en la artritis reumatoidea, donde se afectan las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales, y nunca las distales, que ese es un dato clínico que nos ayuda mucho a diferenciar estas patologías. En este caso estaríamos hablando de un paciente que ya tiene una enfermedad de muchos años, o empieza así la enfermedad, para que las personas no se asusten y no digan, no, pero de un día para otro voy a aparecer así, digamos. No, de un día para otro no. Sin duda este es un cuadro que ha tenido mucho tiempo de evolución. Es llamativo porque a veces algunos pacientes sí llegan así porque a veces no tienen dolor. O sea, hay pacientes que al tratarse de un proceso degenerativo, entre comillas, hasta normal de envejecimiento, algunos pacientes no perciben el dolor. Sí les llama la atención, me han salido estas bolitas o se están deformando algunos de mis dedos, pero algunas veces no tienen dolor, y efectivamente me ha tocado ver pacientes que llegan en estas condiciones donde dicen, si esto me ha pasado hace años, pero no me dolía, por eso no he acudido a consulta, ahora me está empezando a doler. Pero sí, esta fotografía es de un cuadro de larga data. Perfecto, doctor. Estas deformidades que, bueno, también para que la población no se me asuste, solamente aparecen en las manos. ¿Hay la posibilidad de que aparezcan en la columna, en la caderita, en los otros lugares donde habíamos visto que también es frecuente? Si nosotros vemos, esto es clínicamente, probablemente nosotros no vamos a ver lesiones así en el cuello, en la cadera, porque son articulaciones profundas. Pero sin embargo, si nosotros haríamos una radiografía de estas manos y probablemente de la otra región afectada, sí vamos a encontrar probablemente las mismas características radiográficas. Pero clínicamente no vamos a ver estas nodulaciones, estos picos en la columna, en la cadera, en las rodillas, no. Perfecto, doctor. Ahí tenemos una imagen también, que en realidad ahí yo veo una deformación un poco más proximal, ¿no? No sé si estoy... Sí, esta es una artritis reumatoidea. Si nos fijamos, y muy bien, doctora, vemos la metacarpofalángica de la mano izquierda, sí, con aumento de volumen. Tiene dedos en cuello de cisne, que yo creo que son dedos en cuello de cisne porque lo veo en una forma unidireccional, pero si vemos el segundo, tercer, cuarto dedo de la mano derecha, hay una hiperextensión y flexión de los dedos, ¿no? Y hay una desviación cubital también en la mano izquierda. Esta es una artritis reumatoidea. Probablemente para algunos pueda generar cierta confusión, pero una vez que uno se familiariza y ve pacientes, y es un poco más fácil diferenciar estas patologías. Perfecto, doctor. Entonces, ya con estas dos imágenes también objetivamente podemos ir identificando y diferenciando estas dos enfermedades que, si bien afectan a este sistema que es el articular, no son iguales, ¿no? Esta noche hablando de lo que es la artrosis. Doctor, retornando a la pregunta, radiografía, ecografía, laboratorios, porque las personas se van a preguntar, ¿y cómo yo puedo confirmar que tengo esto? ¿Qué voy a hacer? Bien, el diagnóstico fundamentalmente es clínico, ¿no? Como hemos visto, en efecto, ya tener el síntoma principal, que es el dolor, las características del dolor, ya nos estarían orientando en una persona de la tercera edad, por lo general, que tiene factores de riesgo que los vamos a mencionar más adelante, que son importantes. Ya la sospecha clínica tendríamos. Laboratorios. No existe ningún laboratorio actualmente en el mundo entero que nos haga el diagnóstico de artrosis. Esto es muy importante porque no existe un diagnóstico laboratorial, pero sí imagenológico. Y en efecto, la radiografía es probablemente nuestro principal aliado, en el que vamos a encontrar los signos radiográficos característicos. Sin duda la ecografía nos ayuda, sí, nos va a permitir ver cambios degenerativos. La tomografía no ha demostrado ser superior a la radiografía, por lo que pedir una tomografía para una artrosis prácticamente no es recomendable. Y una resonancia magnética, que es un estudio muchísimo más profundo, sí nos permite ver cambios degenerativos muchísimo más precoces. Pero en la vida real, en la práctica clínica diaria, la radiografía es una excelente herramienta que nos permite confirmar este diagnóstico.
Perfecto. Siempre haciendo de la mano clínica, es decir, hablar con nuestro médico especialista, él nos va a hacer un montón de preguntas, nos va a revisar, va a hacer examen físico y con esa sospecha ya y con una radiografía, con lo que está comentando el doctor, ya vamos a poder realmente determinar, diagnosticar el grado, lugares específicos, etc. Ahora, doctor, confirmando, tenemos el diagnóstico. ¿Qué se hace? ¿Hay grados? ¿De acuerdo al grado hay algún tipo de manejo para ir entendiendo esta partida terapéutica que decimos? Sí, sin duda, como hemos visto en la imagen previa, en la primera imagen que veíamos un cuadro avanzado, sin duda la radiografía nos va a permitir estratificar el grado. Existen clasificaciones distintas para los reumatólogos, traumatólogos de diferentes escuelas. La que más utilizamos en reumatología pues, se dividen en 4 grados, donde el grado 1 es el grado más leve y el grado 4 es un caso mucho más severo, donde efectivamente seguramente va a haber mayor tiempo de evolución, el compromiso articular es mayor, entonces sí existen grados y el tratamiento va a ser encaminado a cada gradación en este caso. Perfecto, doctor. Ya en casita se deben ir preguntando, ¿y qué hago para prevenir? ¿Cuáles son los factores de riesgo antes de ir al tratamiento específico, si es que hubiera? Los factores de riesgo y la prevención. Sin duda, los factores de riesgo son muy importantes y sobre todo que la gente lo puede identificar, porque hay algunos factores de riesgo que sí los podemos trabajar, que sí los podemos modificar en pro de evitar mayores complicaciones y un tratamiento más agresivo, quirúrgico inclusive. Dentro de los factores de riesgo podríamos diferenciarlos entre los que podemos modificar y los que no podemos modificar. Los que no podemos modificar sin duda está la edad. No podemos hacer nada en contra de eso. O sea, a mayor edad, mayor probabilidad de tener la enfermedad. Y eso no podemos cambiar. ¿Existen factores genéticos que juegan un papel importante? Cierto. Una pregunta, aprovecho esto, es que si uno dice, mi mamá tiene artrosis o mi papá, yo voy a tener, pues hemos mencionado que toda la población va a tener datos degenerativos, pero efectivamente la carga genética o la herencia también juega un papel en estas personas. Otros factores que no podemos modificar, sin duda, pues está relacionado a la parte etaria y a la genética. Pero aquí va lo importante y lo que sí podemos modificar. Y la más importante, yo creo, es el sobrepeso u obesidad. Es un factor de riesgo muy importante y no solamente para las articulaciones de carga o de sostén, como uno piensa, para las rodillas o para las caderas, sino también se ha demostrado que las personas que tienen sobrepeso, que tienen obesidad, también se pueden afectar los dedos y sin duda también la columna. Entonces es algo que nosotros sí podemos cambiar. O sea, a mayor índice de masa corporal, o sea, a mayor sobrepeso u obesidad, nuestras articulaciones van a trabajar muchísimo más, van a requerir el doble de trabajo al soportar un peso para el que no están diseñados, entonces el desgaste es mayor. Si nosotros asumimos esto como un factor tan importante, pues el bajar de peso va a ser fundamental en el tratamiento. Otro factor de riesgo, pues la ocupación. Los trabajos que nos denotan mucha sobrecarga articular también es un factor de riesgo. Y ojo que son términos que son importantes, son factores de riesgo, no es la causa, ¿no? Porque a veces yo me enfrento a pacientes de que, sí doctor, yo no hago nada con mis manos y miren cómo están de avanzadas. Y tengo una persona que me ayuda en la casa, que hace los quehaceres, y ella no tiene nada. Entonces son factores de riesgo, no es la causa, eso es muy importante. Entonces las actividades que denotan mucha actividad manual, mucha actividad de las rodillas, personas que trabajan, caminan mucho, agricultores, tienen un papel importante. Pero esto también hay que recalcar que a veces se piensa que hay que tener una actividad muy intensa para que sea un factor de riesgo. Desde el hecho de utilizar una computadora, dibujar, pintar, tejer, bordar, que a veces son actividades tan delicadas pero que a veces requieren mayor biomecánica, mayor precisión, también es un factor de riesgo.
Hablábamos inicialmente en personas jóvenes malos alineamientos articulares, que eso no lo podemos modificar. Una persona que haya nacido con displasia de cadera, una persona que haya nacido con escoliosis, con un pie plano, con un pie más largo que el otro, etcétera, es un factor de riesgo. Los deportes de alto impacto también son un factor de riesgo. Los atletas y los deportistas que están en actividad física a un nivel superior al amateur es otro factor de riesgo. Tener enfermedades concomitantes es un factor de riesgo, no solamente articulares. Los pacientes que tienen gota, que tienen artritis reumatoidea, que tienen lupus, que tienen espondiloartropatías, también son un factor de riesgo. Y las otras patologías no articulares, llámese diabetes mellitus, dislipidemias, también son factores de riesgo para desarrollar artrosis. Son varios puntos entonces que tenemos que tomar en cuenta como factores de riesgo. Esto es la sumatoria de varios factores, como lo ha ido mencionando el doctor. Ahora, doctor, muchas veces vienen a consulta indicando que algún familiar, algún amigo, etcétera, le ha indicado que tome pastillas de colágeno, pastillas, suplementos nutricionales, calcio incluso, que va por otro lado. Pero esto funciona, no funciona, porque muchas veces algunos piensan que tal vez con eso se va a regenerar, incluso va a evitar el envejecimiento. Entonces, ¿cuán cierto es esto para que la población realmente sepa? Esta es una pregunta muy frecuente y a la vez, yo digo, es muy complicada de responder. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando ya nosotros desde la perspectiva médica analizamos la evidencia, que es en lo que actualmente todos nos estamos manejando en el tratamiento correcto de un paciente, la evidencia es muy ambigua. Hay un 50% de estudios que han demostrado la eficacia de estos medicamentos y otro 50% también que nos hablan de que no hay una eficacia de los mismos. ¿Y por qué tanta ambigüedad? Bueno, ya son por los estudios que se hacen, el tipo de paciente. Hay estudios que han reclutado pacientes con un grado más leve, pacientes que han reclutado pacientes que no tenían estos factores de riesgo. Entonces, hay mucha heterogeneidad en los estudios que a veces hace complicado poder decir a ciencia cierta si sirven o no sirven, si uno analiza desde la perspectiva netamente de evidencia científica, que sin duda ya en las recomendaciones mundiales sí entran estos medicamentos como parte del tratamiento, pero que sí es importante. Ninguno de estos hasta hoy en el día en el mundo ha demostrado que pueda regenerar el cartílago. Lo siento, perdón, si alguno tenía una esperanza, no es que querramos matar la esperanza, sino que es que podamos orientar, porque efectivamente uno ve mucha publicidad, mucha propaganda de que este medicamento va a regenerar, y yo personalmente pienso que eso es jugar con la fe de las personas, con la fe de los pacientes, esperando algo que probablemente no va a llegar, y no porque no querramos que pase eso, sino porque hasta hoy en día la ciencia pues no nos ha permitido encontrar este medicamento que nos ayude a regenerar 100% el cartílago. Perfecto, es realmente una pregunta muy frecuente y que muchos pacientes seguramente han ido a consultorio con todo este tipo de arsenal como tal de medicamentos que se traen incluso del exterior y demás. Entonces sí es un dato muy importante para que todos sepamos. Ya vamos a ir interactuando con ustedes, así que no sé si podemos ir a la primera pregunta, por favor. Muchísimas gracias. Buenas noches, doctor. Si se presenta calambre, arañitas y adormecimiento, ¿cómo debo actuar para que no avance? ¿Qué debo tomar a primera hora? Doctor, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. De hecho, esta pregunta probablemente nos las podría responder muchísimo mejor la doctora Michelle, que es neuróloga, puesto que los síntomas que nos está comentando acá la paciente son síntomas que nos sugieren un poco más un compromiso neurológico periférico, ¿no? La artrosis, esto es importante, no produce esos síntomas que usted nos ha mencionado, ¿no? Podemos tener dos enfermedades añadidas, es muy cierto, pero las arañitas, las hormiguitas, los calambres
que se llaman parestesias, pues no son característicos de la artrosis. Sin duda eso tendría que venir de la mano de una evaluación de neurología para que nos puedan ayudar muchísimo más, ¿no? Porque son muchas patologías o algunas que pueden producir eso. Exactamente, y probablemente si lo tiene, hablando de las manitos, que tal vez lo ha identificado por eso, y se presenta este adormecimiento, esta sensación extraña de electricidad, de hormiguitas caminando en las manos, cuando despierta o al dormir, mientras duerme, tal vez estamos bajo sospecha de un túnel carpiano, que es una instancia realmente frecuente en nuestro medio, incluso también por lo que estamos hablando del sobrepeso, que también es un factor importante para esto. Entonces, bueno, vamos con la siguiente pregunta, por favor. Muchas gracias. Doctor, buenas tardes. Por favor, ¿qué puedo hacer? Mis rodillas me duelen mucho. Se quieren salir de su lugar. Tengo 65 años. Bueno, buenas noches, buenas tardes. Ahí ha entrado un dato que es muy importante, que merece estudiarlo con mayor profundidad, ¿no? Y es la sensación de inestabilidad. Lo que la paciente refiere que siento que mi rodilla se quiere salir de su lugar, nos habla de inestabilidad en la articulación. Eso nos obliga, estimada señora, a dar unos pasos más allá de buscar no solamente la lesión de una parte articular, sino también de partes blandas. Llámese ligamentos, hay varios ligamentos en las rodillas que cuando alguno de ellos no está cumpliendo su función, existe esa inestabilidad de la rodilla. Puede estar acompañada efectivamente de un cuadro de artrosis, sin duda, pero esa pérdida de estabilidad o la inestabilidad nos tiene que obligar a estudiar un poco más a profundidad. Perfecto, entonces sí le invitamos a este televidente que por favor acuda con el especialista respectivo para realmente estudiar qué está pasando. Doctor, me hacen una pregunta de interno. Muchas personas consumen lo que es la gelatina de pata justamente por eso del colágeno. ¿Hay alguna evidencia? ¿No hay esta con sabor, sin sabor, etcétera? Porque incluso eso está muy impregnado en nuestro medio por toda nuestra cultura. Sí, no hay evidencia. Científica no existe. Sin duda se ha planteado la gelatina más en nuestro común de comentarios de la sociedad por las características. Yo no lo recomiendo a las personas porque además tienen mucha grasa, entonces eso a veces les hace subir de peso además, entonces no existe una recomendación. Yo sé que probablemente algunas personas dicen, yo he tomado y me ha ayudado, entonces eso queda mucho en la subjetividad. Y permítame, doctora, si bien hablamos un poco de los medicamentos, del colágeno, etcétera, si bien no regeneran el cartílago, sí, es un término que ya quedó un poco en desuso, pero sí tienen estas propiedades de condroprotección, o sea que sí pueden ayudar a nutrir al cartílago, sobre todo en las fases iniciales, ¿no? Por eso no es que regeneran al cartílago, pero sin duda estos medicamentos, los que mencionábamos con anterioridad, sí pueden nutrir al cartílago, eso para que no quede tal vez el concepto a medias en la población o en las personas que nos están viendo y que así sirve o no sirve al medio, no, pero sí nutren, ¿no? Pero hablar de regeneración, eso lastimosamente no. Perfecto, doctor, muchas gracias. Vamos con una siguiente pregunta. Gracias. Doctor, hace 6 meses tengo dolor en la cervical que va al cuello lado izquierdo. También me suena. Tengo artrosis tipo 1. Ya me hicieron fisioterapia, pero igual sigo con dolor. ¿Qué puedo hacer? Bueno, son buenas tardes, estimada señora, lamento que tenga el diagnóstico. Sin duda, hablar de un tratamiento es muy individualizado, ¿no? En este caso, si bien la fisioterapia nos ayuda a la parte muscular y es un grado 1, yo personalmente sí buscaría otra causa, ¿no? Probablemente, y si bien ya hizo fisioterapia, probablemente muscular. Las artrosis grado 1, por lo general, no generan tanto dolor. Digo por lo general. La parte cervical, fundamentalmente en la práctica clínica lo que vemos es más el compromiso muscular, no sé si le ha pasado a usted, y generalmente eso obedece a factores en un 80% tensionales, de tensión, de estrés, qué sé yo, que genera una contractura justamente de estos músculos que están en toda esta región, y a veces efectivamente podemos confundirnos con la artrosis, por lo que es un poco difícil tener una respuesta así clara, porque habría que evaluar al paciente y estar seguros de que no existe algo más. Probablemente si existiese una
contractura muscular, no solamente leve, que a veces pensamos que es una simple contractura, entre comillas, pero a veces muchas de las causas del dolor en la región cervical es una contractura de mayor intensidad, si vale el término. Entonces, sí habría que evaluar cada caso en particular para poder discernir si realmente se tratase solamente de la artrosis o si se tratase de algún compromiso muscular además. O hay algo más, exactamente. Muchas gracias, doctor. Vamos con un siguiente comentario. Gracias. Buenas tardes. Me diagnosticaron artrosis femoropatelar de rodilla derecha y me indican que debo hacerme una cirugía para acomodar la rótula. ¿Y la fisioterapia me puede ayudar a mejorar? No hice fisioterapia, busco otra opinión médica. Bien, buenas tardes. El síndrome femoropatelar efectivamente es que puede conducir a una artrosis femoropatelar, es la artrosis de la unión de la rótula con el fémur, no necesariamente de la rodilla, que es parte de la rodilla. Personalmente, si bien no he visto, uno no puede ver la radiografía, yo sería o indicaría inicialmente sesiones de fisioterapia. Personalmente, y si no hubiese una respuesta, efectivamente la intervención quirúrgica es el próximo paso, pero sin el ánimo de confundir a la paciente, no se olvide que si ha sido un especialista, un médico que la ha visto y que ha dejado una indicación, probablemente es porque ha encontrado. La disfunción femoropatelar tiene grados también, eso es muy cierto. Probablemente si nos estamos enfrentando a un grado avanzado, probablemente la fisioterapia no sea necesaria y efectivamente requiera una intervención. Entonces, es aventurarme a decir, sí señora, tiene que hacer fisioterapia o sí señora, tiene que hacerse una cirugía, pues eso es necesariamente pues evaluando, en este caso sí, la radiografía de la paciente. Evidentemente, siempre vamos recomendando a toda nuestra población confiar en nuestro especialista, confiar en nuestro cardiólogo, en nuestro endocrinólogo, en nuestro reumatólogo en este caso, ya que si el especialista nos ha dado una indicación, es lo más probable que sí o sí necesitemos esto. Entonces, lógicamente, si es que no ha sido el especialista en el área o tal vez algún otro tipo de colega, sí, tal vez sí le recomendaríamos acudir al especialista, pero en realidad que un especialista en un área dé una indicación, ya es lo más probable es que sí necesite el tratamiento quirúrgico en este caso. Vamos con una siguiente pregunta. Buenas noches. A mi hija de 14 años siempre se le hinchan sus dedos de las manos y se ponen moradas, pero solamente en invierno, le duelen mucho. A veces se le hincha demasiado los nudos de los deditos y revienta a veces sangre oscura para escribir, etc. Ya está así desde sus 10 años y en el seguro no hacen nada, solo me dan ibuprofeno y cremas. ¿Qué puedo hacer, doctor? Ayuda. Bueno, buenas tardes. Solamente al leer eso, mi primera impresión es un fenómeno de Raynaud que se llama. El fenómeno de Raynaud es un evento paroxístico en el que ante el frío o situaciones de estrés cambia de coloración los dedos de la mano. Por lo general se ponen blancas, moradas y rojas. Y como comentaba, eso se da en el frío por lo general o en el estrés. El fenómeno de Raynaud por sí solo sí merece también una evaluación, porque puede ser primario, puede que solo sea una respuesta ante el frío y el organismo está buscando generar calor y sufre esos cambios. Por eso se llama fenómeno, no porque se pone blanco, azul, rojo. A veces puede pasar sin tener mayor trascendencia y en un pequeño porcentaje pues sí está asociado a una enfermedad reumatológica, ¿no? Que sí merece una evaluación. Por lo que puedo leer, 14 años, desde hace 4 años, todo aparentaría que solamente es un fenómeno de Raynaud primario, porque cuando se asocia a veces a una enfermedad reumatológica de otro tipo, pues ya en ese tiempo podemos evidenciar cosas. El tratamiento número 1 del Raynaud, pues para poder colaborar a la paciente es que se abrigue muy bien su niña, ¿no? Y no es solamente que se ponga chamarra, sino que use guantes, que use chalinas, que use orejeras, fundamentalmente cuando esté haciendo mayor frío. Y no perder de vista la parte tensional, ¿no? A veces uno piensa, pero una niña, un niño, ¿de qué puede estar estresado? Créanme que sí veo muchos niños, yo no soy pediatra, pero a veces vienen niños o jóvenes
que tienen el influjo tensional de las tareas. Últimamente queremos que hablen inglés, francés, italiano, alemán, que sea futbolista, basquetbolista y todo, que me parece fabuloso, pero a veces les quitamos a los niños o los presionamos mucho y créanme, o el niño mismo quiere ser el mejor alumno, etcétera, y tiene un poco de tensión. Eso también produce este fenómeno, así que sí habría que evaluar, repito, cada caso se evalúa particularmente, pero aparentaría que fuese eso, señora. Perfecto, doctor. Vamos con un siguiente comentario. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Disculpe, en la sección del coxis a veces siento un ruido y tengo hernia S5L1. ¿Será que es artrosis también u osteoporosis lumbar? ¿Es diferente? Sí, la artrosis y la osteoporosis es distinto. No me animaría a decir que sea artrosis, no es un lugar muy característico que nos produzca sonidos además. Y la osteoporosis no duele nunca, a menos que haya fractura. Eso, por favor, es muy importante que aproveche este mensaje, porque muchos piensan, me han dicho que tengo osteoporosis y me está doliendo. La osteoporosis no duele. La osteoporosis, la osteopenia, que es una etapa previa, y la osteoporosis no duele a menos que haya una fractura. Si nos indicaba que tiene hernia, lo más probable que esté generando del dolor hacia eso. ¿Es posible que haya artrosis? Sí, es posible. Eso es cierto, pero también habría que evaluar ese caso particularmente. Perfecto. ¿Podrían estar estas tres enfermedades en la paciente también? Sí. ¿Pueden convivir las enfermedades, no? Sí, sin duda que sí. Si hay algunos factores de riesgo, las personas mayores sobre todo, sí, artrosis, osteoporosis, una hernia, sí pueden coexistir. Perfecto. Vamos con un siguiente comentario, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Yo trabajo de obrera, barriendo y tengo unos dolores en los dedos de las manos que al primer contacto o choque con algo, los dedos me duelen mucho. No sé qué podría hacer para mejorar el dolor. Y una consulta muy aparte. Mi mamá tiene dolores en el pie, exactamente en los dedos, siente frío que se le congelan. ¿Eso podría ser artritis? Bien, bueno, buenas tardes. La primera pregunta, sí, por el tipo de actividad, no dudo que pueda generar dolor. Esto también es muy importante. La causa número uno o más frecuente, hablemos del dolor articular, no necesariamente tiene que ser una enfermedad reumática. Entonces es muy importante. De hecho, las causas de dolor más frecuente articular es mecánico. Efectivamente, el lavar, la actividad manual, etcétera, puede generar dolor articular sin que necesariamente sea artrosis. Entonces, eso tiene que entender muy bien la población en general. Efectivamente, cuando alguno ayuda en la casa o está en los quehaceres de la casa, se pone a limpiar el piso y duele la espalda. Sí, porque ha sido una actividad mecánica, o como la señora dice, yo estoy lavando ropa como a mano, sí me puede doler los dedos. No necesariamente significa que tengo artrosis. Entonces lo primero es que discernir eso. Entonces la actividad manual o mecánica sí puede producir dolor. Las personas que, por ejemplo, caminan mucho o que recientemente pues hemos tenido nuestra entrada universitaria, ¿no? Donde nuestros bailarines han recorrido grandes distancias con un esfuerzo. Entonces sí pueden tener dolor articular, pero no necesariamente significa que han tenido o que tienen artrosis. Nada, y la pregunta número 2 de su señora madre, nuevamente una pregunta un poco difícil. Los dedos de los pies sí se pueden afectar por la artritis, es cierto, no es lo más frecuente, pero habría que estudiar, verla a la paciente, analizarla antes de aventurarnos a decir sí es artritis, ¿no? Disculpe, es un poco complicado esa pregunta de poder aseverar que tenga. Si la artritis reumatoidea puede afectar los dedos de los pies, sí puede afectar, pero por lo general es más las manos, ¿verdad? Perfecto, doctor. Vamos con un siguiente comentario. Muchas gracias. Buenas noches, doctores. Acabo de cumplir 60 años. Desde los 20 tengo artritis reumatoide y en los últimos años tengo artrosis, principalmente en la cadera. ¿Cómo puedo ayudar a mi organismo para detener este problema? Por problemas hepáticos ya no debo tomar más medicamentos. ¿Cómo me pueden ayudar, doctores? Gracias, Dios los bendiga. Silvia. Buenas tardes, Silvia. Bueno, me apena el diagnóstico y lo que nos relata. Pero otra pregunta un poco complicada, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente cuando una persona tiene
ya una enfermedad establecida y a eso se nos añade un problema hepático, pues nos dificulta el tratamiento, no imposibilita porque sí existen otros medicamentos que habría que considerarlos o analizarlos. Es una pregunta difícil, estimada Silvia, es una pregunta difícil porque sí tendríamos que analizar su caso particularmente con relación a los medicamentos que ha recibido. He leído una palabra que es muy frecuente en la consulta: ¿cómo detengo la artrosis? Y pues, lastimosamente, y con todo el dolor, pues no se puede. ¿Por qué? Porque es como si alguien me dijese: usted, estimada Silvia, me dice de cumplir recién 60. Felicidades por eso. Pero es como si me dijese: ¿cómo hago para no cumplir 61? Y eso no podemos hacerlo. O sea, no existe forma de que dejemos de cumplir años. Y cada año que pase es cada año que todos vamos a envejecer en mayor o en menor magnitud. Entonces, el querer detener eso no lo podemos. Y ya que la artrosis está muy relacionada con la edad, es una enfermedad degenerativa de envejecimiento, entonces imposible poder decir que vayamos a detener, o como detener en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Probablemente el avance en cada persona sea más lento, más gradual o imperceptible, es muy cierto, pero cuando una persona ya ha tenido o tiene esta patología, poder decir yo con esto detengo la enfermedad, pues cometeríamos una imprudencia. Exactamente. Muchas gracias, doctor. Vamos con una última pregunta, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Quisiera saber por qué me dan punzadas en los huesos esporádicamente y me empieza como a escocer las articulaciones. Tengo 44 años. Le agradezco la respuesta. Bueno, buenas tardes. No son síntomas característicos de una artritis o de una artrosis, pues el lugar que nos indica generalmente es los huesos, es óseo. Habría que identificar con mayor precisión qué lugar es. La sensación pungitiva puede obedecer a otras causas, me animaría a decir, inclusive hasta tensionales o mecánicos. El dolor pungitivo no es una de las características fundamentales de la artrosis o de la artritis reumatoidea. Sí nos podría hacer pensar inclusive en una patología neurológica, pero yo le digo, mecánico o hasta inclusive tensión, porque cuando los síntomas son un poco inespecíficos, a veces el factor tensional juega un papel muy importante que a veces pasa desapercibido, pasa de largo. Entonces sí habría que revisar este caso también particularmente. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes también muchísimas gracias por estar interactuando con nosotros en esta noche. Lastimosamente el tiempo es muy corto en televisión. Han ido entrando muchas preguntas todavía y a usted muchísimas gracias, doctor, por también responder cada una de las dudas de nuestros televidentes. Doctor, quiero que hagamos una invitación a todas las personas, que creo que tenemos una sorpresa. No sé si nos puede comentar algo más. Sí, no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Quiero aprovechar estos minutos para invitar a nuestros pacientes, a la familia y a la población en general. Tenemos una actividad con la Sociedad Boliviana de Reumatología, con la filial La Paz particularmente. El 12 de octubre era el Día Mundial de la Artritis Reumatoidea. Octubre es el mes de las enfermedades reumáticas, pues ya estamos aprovechando este mes para poder compartir, así lo hemos denominado, y aprender con relación a la artritis. Vamos a hacer una actividad de información y de actividad para nuestros pacientes. Va a realizarse este sábado 29 de octubre, va a ser en el Coliseo Don Bosco, va a ser a partir de las 9 de la mañana, más o menos hasta las 2 de la tarde, donde vamos a tener actividades con nuestros pacientes, donde se les va con un equipo de fisioterapeutas, miembros de la sociedad, los reumatólogos, donde vamos a enseñarles, a transmitirles conocimientos sobre la enfermedad, estos mitos, las dudas que se tienen, la importancia del tratamiento. Vamos a hablar de la nutrición en la artritis, vamos a tocar el aspecto psicológico en el paciente, en la familia, que es muy importante, y además que los vamos a invitar a que hagan 2 horas en promedio de actividad física, que sepan que sí pueden realizar ejercicios físicos. Los vamos a orientar a qué tipo de actividad pueden realizar, y además que a mí me place decir que vamos a invitar a una paciente con artritis reumatoidea que es profesora de yoga y que actualmente nos ha mostrado que sí hay evidencia de que nos puede ayudar mucho, así que también vamos a tener una charla y ejercicios de yoga con esta paciente que tenemos.
Súper, doctor, muchísimas gracias y qué hermosa noticia para toda la población. No se olviden, este 29 de octubre en el Coliseo Don Bosco ya está la invitación dada para que conozcamos más acerca de lo que es la artritis. Nuevamente, doctor, agradecerle, muchas gracias por estar con nosotros y esperamos verlo en una nueva oportunidad acá, hablando siempre de la salud. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Me despido, mi nombre es Penélope Michel, soy médico neurólogo. De cualquier forma, igual cualquier pregunta, duda respecto a la especialidad, me pueden buscar, me pueden llamar al 730-277-55. Muchísimas gracias nuevamente. Hasta luego. Reuniendo, reeducando, con la cascada estoy reciclando. Bolivia es nuestro hogar. Grandes y chicos la tenemos que cuidar. Con la cascada vamos a juntar las botellas para no contaminar. Marca la línea o escríbenos al WhatsApp. Con la cascada todos vamos a reciclar. 680039901. Hay que marcar con la cascada, reciclar con el WhatsApp. 680039901. Hay que marcar con la cascada, reciclar, todos marcando. Reciclemos con la cascada, orgullosamente boliviana. Con la cascada voy a reciclar. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia.